Hola alumnos, el día de hoy continuando con nuestro curso de investigación operativa 2 y siguiendo con la parte de administración de proyectos, veremos el método del camino crítico o el método de la ruta crítica, o CPM. Recordemos lo que mencionábamos la clase pasada, PER y CPM, los dos unidos, formaban una herramienta poderosa para la gestión de tiempos del proyecto. Es más, inclusive el mismo Instituto de Administración de Proyectos, el PMI, lo considera como una técnica importante de utilización en la administración de proyectos. El día de hoy hablaremos un poco del método del camino crítico y cómo se hacen los cálculos en forma manual dentro de un proyecto. Este método, recordemos que tiene buena cantidad de años de utilización. Uno de los primeros usos lo hizo DuPont, justo cuando desarrolla el equipo de Univac. Uno de los ejemplos iniciales lo tenemos en este paper, al que se hace mención en esta diapositiva, en el cual en 1968 se hace una aplicación automatizada de PER y CPM. Se menciona también aplicaciones previas, por ejemplo, en lo que es la construcción de astilleros navales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Queda entonces del estudiante indagar un poco más sobre las aplicaciones iniciales de PER CPM en la industria tanto militar como luego en la industria civil. Cuando hablamos del camino crítico, debemos pensar en el diagrama de red y armado y en todas las formas de llegar desde el punto inicio hasta el punto final, desde la primera actividad hasta la última. El camino que esté determinado con la más larga duración, es decir, si sumamos las duraciones de todos los caminos posibles y encontramos aquel de mayor duración, ese será el camino más largo, el camino crítico. ¿Qué más nos permite hallar el método del camino crítico? Podremos encontrar para cada actividad, primero, el tiempo de ejecución del proyecto estimado si es que todas las actividades comenzarán lo más pronto posible. Por lo tanto, encontraremos para cada actividad lo más temprano y lo más tarde que puede comenzar y terminar cada actividad. Cuando hablamos de lo más tarde, nos referiremos a qué pasaría si ciertas actividades se hacen en paralelo y una tiene más tiempo que otra. Quizá la otra pueda darse el lujo de comenzar unos días después sin afectar la fecha pactada para entrega del proyecto o la fecha que habíamos calculado inicialmente para finalizar el proyecto. A eso se refiere con los tiempos más tempranos y más tardíos. Entonces, tanto lo más temprano y lo más tarde que podamos comenzar y lo temprano y lo más tarde que podamos terminar de acuerdo a la duración de cada actividad. Cuando hablamos del camino crítico debemos entender tres conceptos. El concepto del camino crítico como tal, del camino casi crítico y de la holgura. El camino crítico, como habíamos mencionado, si lo vemos dentro del diagrama red, es el camino de más larga duración a través de todo el diagrama. Sumando los tiempos de cada actividad debería darnos la más larga duración. ¿Qué determina? Determina asimismo el tiempo más corto para completar el proyecto. Algunos alumnos preguntan, ¿cómo es posible que sea el de más larga duración y al mismo tiempo determine el tiempo más corto para completar el proyecto? Recordemos que el camino crítico se calcula tomando en cuenta que todas las actividades comienzan y terminan lo más pronto posible. Entonces, cuando decimos el tiempo más corto para completar el proyecto, nos estaremos refiriendo al tiempo mínimo requerido, dada la información de cada actividad, para realizar el proyecto en su conjunto si no hay demoras durante ese desarrollo. Es decir, cada actividad comenzará lo más pronto posible y terminará lo más pronto e inmediatamente seguirá la siguiente y así la siguiente y la siguiente. Es decir, las sucesoras de cada predecesora seguirán en forma inmediata. No habrán retrasos ni demoras ni espacios en los cuales no se haga ninguna actividad. Entonces, si una actividad termina el día 8, la otra comienza el día 9 y así continúan todas las actividades. Por eso mismo se determina que es el tiempo más corto para completar el proyecto. Es decir, el tiempo más pronto si no hubieran demoras, ¿no? Cuando queremos calcular el camino crítico, un método, el método intuitivo, diríamos, para una persona que no le es familiar el método del camino crítico, sería empezar a sumar todas las duraciones a lo largo del camino de red, pero identificando caminos. Imaginemos que el proyecto está compuesto por 10 actividades y yo desde la actividad inicial hasta la actividad final
detecto que hay 5 formas posibles de llegar a través del diagrama de red. Pues lo que haré será sumar las duraciones de esos 5 caminos con todas las actividades que estén involucradas en cada camino por separado, y el camino con más larga duración ese será el camino crítico. Cuando hablamos del método del camino casi crítico, pensamos en el camino crítico y un camino que lo acompaña casi con igual duración o cercana duración. ¿Qué es lo que sucede? En los libros de investigación operativa se habla mucho del camino crítico, más no se habla mucho o más no se comenta sobre el camino casi crítico. El camino casi crítico se define como aquel que esté cercano en duración al camino crítico. Si yo encuentro un camino que fue el más largo de todos y que tiene una duración de 20 semanas y veo otro por ahí que tiene una duración de 19 semanas, debería pensar, más aún si soy el administrador del proyecto, que sería posible que algo suceda con ese camino crítico, quizá alguna demora imprevista, que podría hacer que su duración la alargue a 20 semanas o a 21 semanas. Si esto sucediera, ese camino se volvería en el camino crítico, en el nuevo camino crítico. Y también podría pasar lo inverso, que el camino crítico acorte su duración y deje de serlo, para dar lugar al otro camino que estaba compitiendo casi en tiempos y lo ponga como el de más larga duración. Es por ese motivo que el camino casi crítico debe ser identificado y no debe ser obviado, ¿no? Se dice que cuando más cerca estén los caminos en duración, es importante que el administrador de proyectos enfoque su atención en ambos, tanto en el crítico como en el casi crítico, en el próximo en duración, para no desatender ninguna de las actividades y velar que el camino casi crítico no llegue a convertirse crítico bajo ninguna circunstancia, sea que las actividades de camino crítico se adelantan o sea que las actividades de camino casi crítico se dilatan, ¿no? Eso es algo importante y es una buena práctica en la gestión de proyectos, no desatender ambos caminos. Ahora hablemos de la holgura. Cuando hablamos de la holgura debemos pensar en una cantidad de tiempo. La holgura se puede entender de 3 maneras. Cuando hablamos de holgura podríamos hablar de la holgura total de una actividad, la holgura libre de una actividad o la holgura del proyecto. Cuando hablamos de la holgura total o simplemente holgura, sin palabra que le siga o adjetivo que le siga, debemos pensar que es la cantidad de tiempo que podría realizarse una actividad sin retrasar la fecha de finalización calculada del proyecto o la fecha de algún hito intermediario. Si nosotros ya hemos hecho nuestro diseño de actividades a través del diagrama de cajas, ¿no?, con actividad en el nodo, y hemos calculado la ruta crítica como aquella de la más larga duración, pues con la ruta crítica tendremos la duración estimada del proyecto. Si yo he indicado que la duración del proyecto es 18 semanas y una actividad determinada del proyecto me dicen que tiene una holgura de 3 semanas, significa que esa actividad podría atrasarse hasta 3 semanas en su inicio y en su finalización sin afectar la fecha de finalización del proyecto pactada o calculada ya a 18 semanas. La holgura es un margen, ¿no?, y la holgura o holgura total de una actividad se determina como el tiempo que podría retrasarse la actividad sin impactar en todo el proyecto, lo cual es distinto a hablar de la holgura libre. La holgura libre también aplica para una actividad, pero es la cantidad de tiempo que la actividad puede retrasarse sin impactar o sin retrasar la fecha de inicio de la sucesora. Aquí ya no vemos al proyecto como un todo, sino vemos a la actividad con su antecesora y su sucesora. Al ver la antecesora y la sucesora, la holgura libre señala que esa actividad podría tener un retraso permisible sin que la sucesora vea impactada su fecha de inicio. Es decir, si yo ya he presentado el plan y en el plan he indicado en qué fecha deben comenzar las actividades, que normalmente es lo más pronto posible para que el proyecto se realice sin ningún retraso, aun si la actividad, tanto la que estoy observando como las que le sigue como sucesora, tienen una holgura total permitida, de manera que no impacten en la fecha de entrega del proyecto, debo entender que la holgura libre es
aquella cantidad de tiempo que solamente puede retrasar esa actividad sin impactar en la siguiente. Entonces, si mi objetivo es que la siguiente no sufra ningún retraso, lo que debo enfocarme es en calcular la holgura libre de dicha actividad. Pero un tercer concepto, también importante, es el de la holgura del proyecto. Un proyecto podría retrasarse sin retrasar la fecha impuesta en forma externa de entrega del proyecto. Cuando yo tengo un proyecto y el gerente me dice que debo entregarlo en una fecha determinada, digamos a fines de agosto, y yo a través de mi diagrama o mi cálculo con Project he determinado que el proyecto podría estar listo para mediados de agosto, significa que entre lo pactado que fue a fines de agosto y lo que yo he establecido, quedan 15 días de holgura. Pero esa holgura aplica para todo el proyecto. Es decir, podría ser aplicada en cualquier momento del proyecto o me podría permitir a mí obtener algún beneficio por entregar antes de la fecha pactada. Entonces, la holgura del proyecto es aquella cantidad que el proyecto como un todo podría retrasarse sin impactar en la fecha impuesta externamente, ¿no? Que puede ser la que nos fijó el cliente o el gerente, o la que ya hemos fijado con el administrador de proyectos, con el gestor de proyectos. Bien, esos tres conceptos es importante que el alumno los tenga presentes para poder diferenciar en el caso algún tipo de ejercicio o problema solicite el cálculo de los mismos. Ahora desarrollemos un poco más el término de holgura. Cuando vemos la ruta crítica, vamos a encontrar que la ruta crítica o las actividades que componen la ruta crítica tienen holgura cero. En forma teórica todas tienen holgura cero, pero ya en la práctica el PMI dice que casi siempre tienen holgura cero. Porque lo que sucede en la vida real es que las actividades del camino crítico a veces se retrasan o tienen fechas ya estipuladas, fechas impuestas que pueden generar holgura negativa. Es por eso que se menciona que casi siempre tienen holgura cero. Ahora, recordemos o entendamos, mejor dicho, que la holgura es un tiempo que la actividad se puede dilatar sin impactar en la fecha de finalización del proyecto. Decíamos que la holgura es la holgura total. Pero al mismo tiempo debemos entenderlo como un activo, pues el tener una actividad que se puede demorar 3 semanas significa que también si empieza en el momento previsto dentro del plan, significa que va a estar 3 semanas o va a tener 3 semanas disponibles hasta que ese equipo realice la tarea siguiente, si es que es el mismo equipo el que va a realizar la actividad siguiente. Es decir, va a tener 3 semanas de descanso, por decirlo así, como actividad respecto a cualquier otra que podría estarse ejecutando. Entonces, me permite a mí, si es que estoy en una organización donde el equipo tiene la madurez suficiente para abocarse a las tareas conforme al plan y no generar retrasos, me permite que yo como gestor de proyectos, como administrador de proyectos, pueda tomar a ese equipo a la tercera semana que ya debe haber acabado esa actividad y utilizarlo para otro proyecto. Entonces, hace que los miembros del equipo puedan estar asignados a múltiples proyectos y, de acuerdo a los planes, tener flexibilidad respecto a los tiempos que maneje y de acuerdo a las holguras. Por eso que es un activo muy importante. Permite la liberación y reasignación de recursos dentro del proyecto sin alterar las fechas pactadas. Ahora, conversemos un poco sobre las fechas de inicio y finalización tanto temprana como tardía. ¿Qué entendemos por inicio y fin temprano, inicio y fin tardío? Decíamos que cuando construíamos el diagrama de actividades, el inicio y fin temprano está establecido por las fechas que se calculan cuando decimos que todas las actividades comienzan lo más pronto posible. Si comenzamos en la semana 0, a partir de la semana 0 todas las actividades empiezan a correr. Pero por otro lado tenemos el inicio y fin tardío. Entonces, imaginemos que ya armamos el plan
en relación a las fechas de inicio y fin más temprano posible. Y hemos calculado que el proyecto se concreta en 30 días. Si el proyecto hemos calculado que se completa en 30 días, podríamos también determinar en qué fechas podría comenzar lo más tarde posible cualquier actividad del proyecto a fin de cumplir también los 30 días. A eso se entiende como inicio-fin tardío. La actividad inicia y finaliza lo más tarde posible sin poner en riesgo la fecha de fin del proyecto ya calculada con los valores anteriores de inicio y fin temprano. Entonces, alguien podría decir, si el proyecto se realiza o se desenvuelve a través de las fechas de inicio y fin temprano o a través de las fechas calculadas con inicio y fin tardío, ¿el tiempo del proyecto es el mismo? Correcto, el tiempo es el mismo. Vayamos ahora a calcular la holgura. Decíamos que la holgura era el tiempo que podía tomarse una actividad en empezar y terminar sin impactar la duración del proyecto. Cuando desarrollamos nosotros el diagrama de cajas, vamos a desarrollar dentro del mismo diagrama de cajas con actividad en el nodo las fechas de inicio tanto temprano como tardío, y las fechas de fin tanto temprano como tardío. Entonces, si cogemos las fechas de inicio tanto tardío como temprano y sustraemos dentro de las dos fechas de inicio al tardío menos el temprano, obtendremos el valor de la holgura total de esa actividad. Y si ustedes prefieren trabajar con las fechas de finalización, pues cogen las dos fechas de inicialización y a la tardía le restan la temprana y obtendrán el valor de la holgura para esa actividad también. En este ejemplo se menciona lo siguiente. Una actividad tiene un inicio tardío el día 30, un inicio temprano el día 18 y una finalización tardía el día 34. ¿Cuál será la holgura? Si nosotros vemos nuestras fórmulas, debemos tener o las dos fechas de inicio o las dos fechas de finalización. Entonces bastará que yo coja las dos fechas de inicio que me menciona este enunciado, ¿no? Inicio tardío 30, inicio temprano el 18. Sustraigo a 30 el valor de 18 y obtengo 12 días. La holgura estará calculada como 12 días para esa actividad. Entonces, ¿y cómo podría yo aplicar el valor de 34? Si me pidieran adicionalmente la duración de esta actividad, que no la menciona, pues lo que tendría que hacer es restar a la finalización tardía el inicio tardío. Y diríamos 34 menos 30, 4. La duración de esa actividad es 4 días. Entonces una actividad que tiene una duración de 4 días con una holgura de 12 días. ¿No? Significa de que si bien demora 4 días la ejecución de esta actividad, podría darse el lujo de comenzar hasta 12 días después respecto a lo planeado con las fechas de inicio temprano y no habría ningún problema ni se impactaría la fecha de finalización del proyecto. Pero recordemos que es una buena práctica comenzar lo más pronto posible, pues cuanto más pronto ustedes comiencen alguna actividad, menos impactarán o menos probabilidad habrá de impactar en la fecha de finalización del proyecto, pues los imprevistos justo surgen cuando nosotros postergamos algo, ¿no? Y también eso es una regla en la vida cotidiana. Si tenemos algo por hacer, hagámoslo lo más pronto posible, porque si dejamos que los días pasen y en esos días no hubo ningún incidente, hay más probabilidad de que ocurra ese incidente en los siguientes días, dado que no ocurrió en los anteriores. Entonces, ahí se aplica el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando hacemos nuestro diagrama de cajas, decíamos que cada actividad iba a ir representada por un rectángulo. Cuando ya queremos calcular las duraciones o las fechas de inicio y fechas de fin, nos apoyamos en el mismo diagrama de cajas. La duración la colocamos en la parte superior y las fechas de inicio y las fechas de fin las colocamos utilizando la siguiente regla. Las fechas de inicio, tanto el temprano como el tardío, los colocamos en el lado izquierdo de la caja. En la parte superior lo temprano y en la parte inferior lo tardío. Y las fechas de fin, tanto temprano como tardío, en el lado derecho. Entonces la regla es la siguiente. El lado izquierdo, fecha de inicio. Lado derecho, fecha de fin. Parte superior, todo lo que es temprano, fecha de inicio y fin temprano.
y en la parte inferior fecha de inicio y fin tardío. En el centro se coloca el nombre de la actividad y acá se pondrá el cálculo de la holgura una vez ya determinado con las fechas de inicio, fin y con las duraciones, ¿no? Entonces esta va a ser la organización que vamos a hacer, ¿no? En la parte superior recordemos nuevamente lo que es temprano, fecha de inicio y fin temprano. En la parte inferior lo que es tardío. Lado izquierdo, fechas de inicio. Lado derecho, fechas de fin. La duración arriba y la holgura con el nombre de la actividad. ¿Cómo se van a calcular las duraciones? Cuando hablamos de una actividad ya habíamos dicho cómo calcular la holgura, pero ahora hablemos de cómo calcular las duraciones de cada actividad o las fechas de inicio y fin de cada actividad. Cuando hablamos de las cifras temprano, lo tenemos que hacer comenzando desde el punto inicial del proyecto y avanzando hacia la derecha, es decir, siguiendo las dependencias de las sucesoras a través del diagrama de red. Entonces comenzamos desde la parte de inicio y hacemos un paso hacia adelante a través del diagrama de red, intentando llegar al fin. Entonces diríamos que vamos de izquierda a derecha para calcular las cifras temprano. Pero las cifras tardío se hace siguiendo lo que se denominan los pasos hacia atrás. Una vez que ustedes han terminado de calcular las cifras temprano, pasan a calcular las cifras tardío y tienen que partir de los valores que calcularon al final con las cifras temprano, y con esos valores van a empezar a hacer pasos en retroceso a lo largo de todas las actividades del proyecto hasta llegar al punto de inicio. Diríamos que cuando queremos calcular las cifras tardío nos movemos de derecha a izquierda. Para entender eso mejor, vamos a ver este diagrama nuevamente y diremos la siguiente regla. En los pasos hacia adelante, cuando estemos avanzando hacia adelante a lo largo del proyecto a través del diagrama de las cajas, calcularemos las fechas de inicio temprano y las fechas de fin temprano del proyecto, de la actividad. Y cuando estemos haciendo el paso hacia atrás, imaginemos que ya hemos calculado todos los pasos hacia adelante, por lo tanto ya hemos determinado todas las fechas de inicio y fin temprano, empezaremos a calcular las fechas de fin tardío e inicio tardío, en ese orden. Alguien dirá, ¿por qué primero el fin y luego el inicio? Luego explicaremos el motivo. Pero lo haremos a través de pasos hacia atrás, desde la última actividad, retrocediendo y retrocediendo hasta llegar a la primera actividad. Entonces recordemos esta regla. Quiero calcular los valores superiores. Eso lo hago con los pasos hacia adelante, de izquierda a derecha hasta llegar al final. Una vez que llegue al final, empiezo con los pasos hacia atrás y calculo los valores tardíos. Fin tardío, inicio tardío. ¿Cómo tenemos que proceder? El primer punto que debemos considerar es que en un diagrama de cajas, en un diagrama de red que especifica las actividades del proyecto, normalmente se consigna como fecha de inicio teórica el valor 0, el día 0, la semana 0, el mes 0, ¿no? Pero algunas personas prefieren utilizar el día 1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes están en algún ejercicio vinculado a la certificación del PMI, por ejemplo, van a encontrar que ciertos enunciados les indican que deben trabajar con la fecha 1 o cualquier otra fecha que ahí se indique en el enunciado. Pero si el enunciado no indica nada, pues asumimos que comenzamos en el día o fecha 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que mencionábamos hace un momento. Calculamos la holgura y el camino crítico primero trabajando el recorrido hacia adelante, o sea, vamos de izquierda a derecha, de inicio a fin, hasta terminar. Una vez que hemos alcanzado el final, vamos a hacer los pasos hacia atrás y calculamos los inicios y finalizaciones tardías. Diríamos que esta diapositiva es un resumen de lo que acabábamos de mencionar hace un momento. Ahora, imaginen lo siguiente. Ustedes son los directores del proyecto y hemos identificado 5 actividades del proyecto. Las duraciones están indicadas, así como las sucesoras y predecesoras en esos enunciados. Pare usted en este punto del video, deje esta diapositiva visible y desarrolle en su cuaderno el diagrama de actividades y coloque cada una de las esquinas los espacios para calcular las duraciones.
La parte de las duraciones las haremos en forma conjunta, pero el diagrama de actividades con sus predecesoras hágalo usted en este momento aplicando los conocimientos de la clase pasada. Pare en este punto y no continúe el video si no vas a terminar ese diagrama. Bien, ahora estamos ya en la solución que debe coincidir con el diagrama de cajas que usted ha dibujado. Y vamos a hacer la forma, digamos, más primitiva, más simple de calcular la ruta crítica. No vamos a calcular las duraciones, no vamos a calcular las fechas de inicio y fin de cada actividad, pero sí vamos a determinar la ruta crítica. Y decíamos que la forma más simple, más primitiva de hacerlo, era viendo todas las rutas posibles o todos los caminos posibles de inicio a fin. Si ustedes observan con atención, van a darse cuenta que esto parte aquí, en el inicio, y una opción es ir por la actividad 1, 2, 4, 5 y llegar al fin. Otra opción sería ir por la actividad 1, 3 y 5 y también llegar al fin. El problema de este método es que lleva a la confusión de que las personas dicen, entonces bastaría conseguir alguna ruta para realizar el proyecto. Eso no es verdadero. Lo verdadero es que la ruta crítica va a coincidir con aquella suma de actividades, suma de duraciones de las actividades cuya ruta sea la más larga en duración. Pero todas las actividades del proyecto deben ser realizadas y culminadas para que el proyecto en su conjunto esté terminado. La diferencia está en que algunas actividades pueden hacerse en paralelo con otras. En este ejemplo, ustedes van a encontrar lo siguiente, que las actividades 1, 2, 4 y 5 logran la duración más larga del proyecto, con una duración de 18 semanas. En cambio, si seguimos la ruta de la actividad 1, 3 y 5, solamente logramos una duración de 13 semanas. Recordemos, por definición, la ruta crítica está determinada por la duración más larga del proyecto, en este caso, 18 semanas. ¿No? De esta manera, de una forma intuitiva, nosotros podemos determinar que la ruta crítica está compuesta por las actividades 1, 2, 4 y 5, y su duración es la duración más larga de todas las rutas posibles, 18 semanas. ¿Podré obviar la actividad 3? No, la actividad 3 no forma parte de la ruta crítica, pero sí debe ser realizada necesariamente para culminar el proyecto. Es más, si vemos el diagrama tanto antecesoras como predecesoras, diremos que la actividad 4 y la actividad 3 son necesarias para que comience la actividad 5, por lo que no podríamos obviarla. Ahora lo que vamos a hacer es determinar las duraciones del proyecto, las fechas de inicio y fin de cada actividad, mediante los métodos que hemos indicado, mediante el método de la ruta crítica y los pasos hacia adelante y los pasos hacia atrás que mencionábamos. Decíamos que cuando un proyecto no nos indicaba la fecha exacta en la que se debe realizar el inicio y el fin del mismo, asumíamos que la fecha de inicio era la fecha 0. En este caso, dado que los tiempos están indicados en semanas, trabajaremos con la semana 0 como semana de inicio. ¿Dónde se aplica la semana 0? Se aplica en el inicio y en la primera actividad o en las primeras actividades que componen el inicio del proyecto, aquellas que no tienen predecesoras salvo el inicio. Entonces ahí colocamos el valor de 0. Si queremos calcular la fecha de finalización temprana de la actividad 1, lo único que hacemos es tomar la fecha de inicio temprano, sumamos la duración y obtenemos la fecha de fin temprano de la actividad 1, en este caso 3. Ahora vienen, si ustedes son observadores, la actividad 2 y la actividad 3 en paralelo y luego la actividad 1. Si decimos que en las fechas temprano tratamos de comenzar lo más pronto posible, ¿en qué fecha deberíamos comenzar la actividad 2 y la actividad 3? Si la respuesta que usted tiene en su mente es el valor 3, está en lo cierto, está en lo correcto. Tan pronto termine la actividad 1, comenzamos con la actividad 2 y la actividad 3. Por lo tanto, colocamos el mismo valor en ambos casilleros. Ahora lo que sigue es calcular la fecha de fin para la actividad 2 y para la actividad 3.
Ya que hemos colocado el mismo valor, pues seguimos el mismo procedimiento. Sumamos la fecha de inicio más la duración y obtenemos la fecha de fin, en este caso 6. Como tenemos como fecha de fin de la actividad 2 la fecha 6, este valor 6 debería pasar como fecha de inicio para la actividad 4. Si queremos calcular en qué fecha estará terminada la actividad 4, sumamos 6 más 8 y obtenemos la semana 14. Y ahora si volvemos a la actividad 3 que quedó aquí debajo, diríamos, si en la semana 3 estamos comenzando la actividad 3 más 6 semanas, debemos estar terminando en la semana 9. Bien, y ahora viene un pequeño problema, y es el siguiente. Tenemos un valor de 14 como fecha de fin para la actividad 4 y la fecha 9 como fecha de fin para la actividad 3. Y ahora debe comenzar la actividad 5. Aquí debemos utilizar un poco el razonamiento. Si cuando hacíamos el diagrama de cajas entendíamos que la actividad 4 y la actividad 3 son necesarias para empezar con la actividad 5, y les digo que una estará lista en la semana 14 y la otra estará lista en la semana 9, ¿en qué semana podríamos comenzar la actividad 5? ¿En la semana 9 o en la semana 14? Si usted está pensando que debemos comenzar en la semana 14, está en lo correcto, porque solamente podrá empezar la actividad 5 cuando ambas actividades estén culminadas. Luego, la única opción posible es esperar hasta la semana 14, aun si esta termine en la semana 9. Entonces, colocamos ese valor 14 aquí. Bien, ahora nos toca calcular la fecha de entrega de la actividad 5 y si empezamos lo más pronto posible, con la fecha más temprano, esa sería la semana 18. La actividad 5 no tiene sucesora, porque su sucesora es el fin. Por lo tanto, este valor de 18 será el valor calculado como duración total del proyecto estimada, si es que todo comienza lo más pronto posible. Pero si comenzara lo más tarde posible, ¿cuál sería la duración del proyecto? Decíamos que la duración del proyecto era exactamente la misma, motivo por el cual cuando ustedes comiencen a calcular las fechas de inicio y fin tardío, van a tener que colocar el mismo valor que encontraron en la fecha de finalización de la última o de las últimas actividades del proyecto. Si fueran varias actividades las que están antes del fin, deben tomar aquella con valor mayor. Ese valor se va a replicar como fecha de finalización tardío para cada actividad anterior al fin. En este caso, como es solo una, traslado el valor de 18 abajo. Y lo que viene a continuación es hacer los pasos hacia atrás que mencionábamos. Entonces ahora lo que yo debo hacer es calcular la fecha de inicio tardío para esa actividad. Y recordemos que para hacer eso lo que tendría que hacer es lo inverso. Si ya sé cuándo termino y lo más tarde que puedo terminar es el día 18 o la semana 18 en este caso, si le resto las 4 semanas de duración, debería obtener la fecha de inicio tardío para esta actividad y sería la semana 14. Cuando sigamos con las demás actividades, vamos a encontrar que cuando una sucesora tiene dos predecesoras, cuando una actividad tiene dos predecesoras, pues la fecha de fin tardío para ambas sucesoras va a ser el mismo valor. Lo que se hace es se replica el valor 14 en ambos. Seguimos nosotros con el cálculo de inicios tardíos. Haciendo el paso hacia atrás, diríamos 14 menos 8, 6, la semana 6, y aquí 14 menos 6, 8, la semana 8. Continuamos con la actividad 2 y tendremos el valor 6, ¿no? Tomamos el del siguiente y ahora 6 menos 3, 3. Pero ahora tenemos el siguiente caso. Si fuera una sola actividad, cogeríamos el valor 3 o el valor 8 y lo pondríamos en la antecesora, tal como hemos venido haciendo. Pero aquí tenemos el dilema que la actividad 1 tiene dos sucesoras, o mejor dicho, la actividad 2 y la actividad 3 tienen a la misma predecesora. La pregunta es qué valor se debe colocar aquí.
Si cuando estoy comenzando lo más tarde posible, debo entender que la actividad 1 debería haber terminado también lo más tarde posible, pues debe haber una concordancia en las fechas de finalización. Y la razón me dice que aun cuando estamos hablando de fechas de finalización tardío, la única forma que esto comience en la semana 3 es que esto termine en la semana 3. Entonces, entre 3 y 8, no voy a colocar el 8 sino el 3, el menor valor. Ese valor lo coloco aquí, hago el cálculo y determino la fecha de inicio tardío, que será 0. Ahora voy a observar algo, que las fechas de inicio y fin tardío en ciertas actividades son exactamente las mismas, excepto en la actividad 3 donde los valores difieren. Si yo quiero calcular las holguras, cojo los valores de inicio o los valores de fin y los resto, ¿no? Entonces, para la actividad inicial voy a tener que la holgura es 0, igual para la actividad 2. Para la actividad 3 no, porque resto el inicio tardío y el resto el inicio temprano y tengo 8 menos 3, 5. O igual si hiciera con los fines tardíos, fin tardío 14 menos 9, 5. El otro será 0 y el otro también será 0. Eso significa que en esta ruta, la ruta determinada por actividad 1, 2, 4 y 5, la holgura va a ser 0 y por lo tanto esta ruta va a formar la ruta crítica del proyecto. Es decir, las actividades 1, 2, 4 y 5 deberán comenzar lo más pronto posible y no deberán tener ningún retraso, por eso están tan pegadas, ¿no? Termina el día 6, comienza el día 6, termina el 14, comienza la semana 14 y así, ¿no? Comienzan tan pegadas las actividades que solo así garantizamos que terminaremos en la semana 18. Sin embargo, algo distinto sucede en la actividad 3, que podría comenzar lo más pronto posible la semana 3 y lo más tarde posible la semana 8, y si no hay inconvenientes, estaría terminando con su duración de 6 semanas la semana 9 o la semana 14 sin impactar en el proyecto, ¿no? La semana 14 tiene que comenzar la actividad 5, entonces tranquilamente entre la semana 9 y semana 14 podría acabar esta actividad. Si sufre un retraso de una semana, no va a ocurrir ningún problema porque la fecha de finalización del proyecto se va a respetar. Entonces, esta actividad al no ser crítica no forma parte de la ruta crítica, que normalmente se señala con flechas de color rojo. El gestor de proyectos con ese diagrama podría determinar que las actividades más importantes del proyecto son la 1, 2, 4 y 5, porque no pueden sufrir ningún retraso. Sin embargo, la actividad 3 puede trabajar con su holgura. Es más, si es un equipo separado al que hizo la actividad 1, 2, 4 y 5, podríamos pensar qué hacer con ese equipo si es que se desocupa pronto, ya que va a tener 5 días de holgura disponibles, que si empieza lo más pronto, de la semana 9 a la semana 14, va a estar sin actividad alguna por realizar. Entonces podría utilizarlo en otro proyecto. De esa manera hemos aplicado el método de la ruta crítica, hemos calculado la ruta crítica, hemos calculado la duración del proyecto, hemos calculado las fechas de inicio tanto temprano como tardío posible para cada actividad y las holguras. Esta es una aplicación muy simple, muy sencilla del método de la ruta crítica. Si usted no lo ha entendido, sugiero retroceder el video y vuelva a ver esta parte. Ahora imaginemos el siguiente caso para poner en práctica el aprendizaje. Imaginemos que al proyecto agregamos una nueva actividad, la actividad 6. Y completar esa nueva actividad 6 toma 11 semanas y debe finalizar antes de la actividad 5 y luego de la actividad 3. Sucede que a veces en los proyectos nos olvidamos de ciertas actividades que son importantes y se incluyen a último minuto. Pero la gerencia de proyecto, que no sabe nada del método PERCPM, cree que por aumentar una actividad de 11 semanas, el proyecto se va a dilatar 11 semanas. Ustedes habían dicho 18 semanas estimadas, pues dicen ahora seguro que va a demorar 29 semanas. Entonces, ¿es cierta esta afirmación o no? ¿Y cuáles serían las nuevas fechas y duraciones?
Pare en este momento el video, quédese con esta vista y trabaje este ejercicio agregando esa nueva actividad. Y diga qué resultado le sale. Una vez que haya culminado, siga con el avance del video para ver las siguientes diapositivas. Si culminó la actividad anterior, ahora revise esta actividad. Se le brinda una serie de actividades predecesoras en forma de actividad anterior y un estimado en meses para cada actividad. Lo que va a tener que hacer usted es aplicar sus conocimientos y desarrollar primero el diagrama de red. Una vez que desarrolle el diagrama de red, va a tener que determinar el camino crítico y las holguras de cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin temprano y tardío para cada actividad. Y una vez que termine y haya calculado estos valores, piense qué sucedería si quita usted la actividad E y hace que la actividad D sea predecesora de G y F. Entonces ahí usted va a tener que evaluar el efecto de realizar dicho cambio. De igual forma, pare el video en este punto, haga las anotaciones pertinentes en su cuaderno y desarrolle este ejercicio que no debería tomarle mucho tiempo si es que ha aprendido los conceptos anteriores. Recuerde usted que en cualquier momento puede retroceder el video y volver a entender algún concepto que no le quede claro. En este momento usted debe haber terminado sus ejercicios y debe tener quizá algunas dudas o algunas preguntas respecto a qué hacer cuando dos actividades prosiguen o qué hacer cuando dos actividades tienen una misma sucesora. Esto vamos a tratar de desarrollarlo a lo largo de las siguientes diapositivas de esta sesión, que está destinada para 2 clases. Cuando hablamos de las holguras de tiempo y del camino crítico, encontraremos que algunas actividades tienen más flexibilidad que otras. Diríamos que las actividades con holgura tienen más flexibilidad en cuanto a la fecha de inicio y fecha de fin. No necesariamente deben comenzar conforme al plan, sino que podrían darse el lujo, ya que tienen la holgura, de poder comenzar con unos días después. Es decir, si el proyecto estaba muy ocupado por otro tema y comenzar el día pactado le resulta muy complicado y sabemos que esa actividad tiene holgura, podríamos utilizar la holgura para que el equipo no desarrolle tanto estrés y decirle que comience un día después o 2 días después, si es que la holgura es 2 como mínimo. En cambio, hay otras actividades que son inflexibles. Esas actividades inflexibles son las de la ruta crítica. Al ser su holgura 0, tengo que garantizar que se realicen en las fechas y en los plazos pactados. Porque si se demora o se retrasa alguna de ellas o demora más de lo previsto, se retrasa todo el proyecto. A esas actividades inflexibles se les llama críticas y la cadena de ellas forma el camino crítico. Recordemos que el camino crítico es la duración más larga a través del proyecto. Y que todo proyecto tiene al menos un camino crítico. Podría ser que 2 rutas tienen la misma duración. Nos daremos cuenta después que esas 2 rutas son rutas críticas dentro de un mismo proyecto. Eso sin contar las rutas no críticas. Ahora recuerde la siguiente regla. Cuando usted tiene 2 predecesoras para una actividad y está haciendo el paso hacia adelante, es decir, está calculando los tiempos de inicio temprano, si tiene 2 predecesoras, lo que deberá colocar en la parte superior izquierda como inicio temprano será el máximo valor de las predecesoras. De esa manera estará realizando el paso hacia adelante en forma correcta. Anteriormente explicamos el porqué de aplicar esta regla, por qué se debe utilizar el valor máximo. Revise usted en la bibliografía también el motivo por el cual se debe colocar el valor máximo, ¿no? Haciendo los pasos adelante, es decir, al calcular los tiempos tempranos. Ahora recordemos el mismo caso de duda cuando hacemos el paso hacia atrás.
Pero ahora es al revés, tenemos una actividad que tiene dos sucesoras. Las sucesoras ya tienen calculadas las fechas de inicio tardío, porque en el paso hacia atrás, recuerde, primero hace la fecha fin y luego hace la fecha de inicio. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el tiempo tardío de finalización de esta actividad que tiene dos sucesoras con diferentes tiempos? Lo que hacemos es tomamos el valor mínimo. La regla dice entonces que el valor que se debe tomar para una actividad en el paso hacia atrás que tiene dos sucesoras es tomar el mínimo de la fecha de inicio de esas sucesoras. Cuando hablamos de holgura sin ningún adjetivo y sin palabra siguiente, estamos refiriéndonos a la holgura total. Pero ahora hablemos del otro concepto que mencionábamos, la holgura libre. La holgura libre se aplica para una actividad y recuerde que también lo puede calcular con Microsoft Project. Y si no, en algún ejercicio pide a su profesor que le explique cómo calcular la holgura libre a través de Project. Para entender el tiempo que esa actividad podría retrasarse sin comprometer a su sucesora inmediata. Hay una regla que aplica para la holgura libre, y es que la holgura libre siempre es menor o igual a la holgura total. ¿Qué es la holgura libre? Para entenderlo en forma clara, es la holgura que surge suponiendo que todas las actividades del proyecto fueran críticas. Es decir, imaginemos que todas las actividades comienzan lo más pronto posible. ¿Cuál es la holgura que puede aplicar para una actividad sin impactar en la sucesora inmediata o en las sucesoras inmediatas? Una forma de calcularlo es, como decía, asumiendo que las actividades siguientes a dicha actividad son críticas. Entonces, si yo tengo que la actividad B y la actividad C tienen una misma sucesora que es la actividad D, y yo asumo que la actividad D es parte de la ruta crítica, y me piden cuál sería la holgura libre para B, yo debo pensar lo siguiente. Si la actividad A, C y D son parte de la ruta crítica y la actividad B no lo es, pues significa que yo tengo 3 días o 3 semanas, dependiendo en que esté la unidad de tiempo de este gráfico, para culminar la actividad B, y la actividad C tiene 6. Si ambas comienzan después que termine la actividad A y lo que sigue es la actividad D, yo diría que la única forma de comenzar la actividad D luego que termine la A es después de 6 semanas. Por lo tanto, la holgura libre para la actividad B va a ser 6 menos 3, es decir, 3 semanas adicionales. ¿Por qué es lo que podría demorarse la actividad B sin que se dé cuenta la actividad D que hubo un retraso? La actividad D va a comenzar a la actividad de mayor duración de las dos predecesoras que tiene. Como ambas comenzaron en la misma fecha, ella está esperando 6 semanas después que acabó la actividad A para comenzar. La actividad B, por lo tanto, tiene 3 semanas de holgura libre para poder comenzar. Esa es una forma de entender la holgura libre. Diríamos que si la actividad B no quiere que se entere la actividad D que hubo demoras, ¿hasta cuánto podría demorarse? Pues hasta 3 semanas. ¿No? Ojo que la holgura total de dicha actividad podría ser mayor, pero la holgura total está referida a la fecha de finalización del proyecto, no a la sucesora. Ahora quiero que con atención examine este ejercicio. Vea el diagrama inicialmente en el cual están indicadas las predecesoras y las sucesoras. Debajo le he indicado las duraciones para cada una de las actividades y lo que tendrá que hacer es responder cuál es la ruta crítica, cuál es la holgura total de determinada actividad, cuál es la holgura libre, cuál es la actividad con mayor holgura. Recuerde, cuando hablamos de holgura total. Y cuál es la fecha de inicio temprano de determinada actividad. Este es un ejemplo de una pregunta o del examen de certificación para ser un profesional en administración de proyectos, un PMP. Es una pregunta modelo. Dentro de los talleres de preparación se dan técnicas muy específicas para responder cada pregunta.
Pero usted que ha aprendido el método de ruta crítica, le aconsejo resuelva todo el diagrama, calcule todos los tiempos, todas las holguras, y luego dé respuesta a cada una de estas interrogantes. Eso sería todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en dirigir un correo a su docente y trataremos de responderle lo más pronto posible. Desde ya les agradezco por la atención. Espero que los conceptos brindados en esta clase hayan tenido la claridad debida. Gracias.